Buenas tardes. El objetivo de hoy es hablar de las emociones en el proceso de aprendizaje. Eh, por favor, discúlpeme la voz, tengo un poquito de gripa, pero esperamos que la exposición se pueda hacer. Sabemos que el aprendizaje es un proceso cognitivo, pero también sabemos que hay un componente motivacional muy importante y que si queremos que nuestros estudiantes mejoren su rendimiento académico, eh, debemos tomar todos estos aspectos, tanto los cognitivos como los motivacionales. Vamos a ayudar a definir un poco la motivación, en el sentido de que siempre ha sido muy confundido con el término estimular y orientar. Sin embargo, la motivación en sí le pertenece únicamente al estudiante, al alumno. El maestro, con métodos extrínsecos y extrínsecos, puede ayudar a que esta motivación se presente en el estudiante. Sin embargo, la motivación pertenece solamente al estudiante, y cuando el estudiante tiene motivación, entonces puede cambiar su conducta y también puede hacer cambios en su vida general y en el aprendizaje que tenga. La motivación eh, es un componente muy complejo, muy diverso, amplio. Una vez un estudiante tenga motivación o adquiera esa motivación, la puede mantener y también la puede aumentar. Entonces vamos a ver las variables que juegan un papel determinante en, en la motivación. La primera es conocida como la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Si le tendríamos que poner una pregunta a esta variable sería: ¿soy capaz de hacer esta actividad? Y depende mucho de la autoestima del estudiante. Si la autoestima del estudiante es baja, él va a hacer creer que es incapaz de realizar la actividad. Si la expectativa del estudiante es alta, entonces se va a sentir capaz y va a triunfar y va a ser, eh, va a lograr los objetivos trazados. El siguiente variable personal sería el valor. Si habría que ponerle una pregunta a esta variable sería: ¿por qué hago la actividad? ¿Qué valor tiene para mí esta actividad? ¿Qué, qué metas de aprendizaje o creencias sobre la importancia de la actividad tiene el estudiante? Yo como maestro debo mostrarle al estudiante cuál es la necesidad de aprender la actividad que se va a realizar, o cuál es la necesidad de tener este conocimiento. Y el estudiante, una vez le ponga el valor, entonces a la actividad puede este, afrontarla de diferentes maneras. Intrínseca quiere decir que él entiende la importancia de la actividad, quiere aprender, lo recibe como un reto. O de forma extrínseca quiere decir que sabe que recibe una recompensa por esta tarea o este aprendizaje que va a realizar. El siguiente es el afectivo. Nuevamente se habría que colocarle una pregunta a esta variable: sería: ¿cómo me siento al hacer la actividad? ¿Qué emociones juegan en mí en el momento de hacer esta actividad? Si son positivas o son negativas. Por ejemplo, un ejemplo de actividades positivas es si me gusta lo que estoy aprendiendo, si me siento confiado de lo que voy a aprender. O negativas puede ser que tengo la necesidad de aprender, más no me siento capaz para aprenderla. Hay que tener muy en cuenta las emociones eh, afectivas que hay en un estudiante en un momento dado. Ahora vamos a ver, aparte de las variables emocionales que pertenecen directamente al estudiante, vamos a ver las variables contextuales, los que influyen directamente en la motivación, en lo que el alumno, o mejor, lo que el profesor debe hacer para que el estudiante se sienta motivado. Entonces es necesario saber la manera en que se presenta la situación de aprendizaje,
Necesitamos plantearle al estudiante de una manera atractiva, interesante y útil la tarea que vamos a presentar, y deben estar estrechamente relacionados con el ambiente. Entonces, un ejemplo para esto sería si el estudiante tiene dificultades en las matemáticas o que queremos mostrarles a aprender matemáticas, entonces le debemos mostrar los números de una forma atractiva, enseñarles que las matemáticas los seguirán toda la vida y no llevarlos a un laboratorio de ciencia para aprender matemáticas, simplemente ponerlos en un ambiente adecuado para que ellos entiendan que la necesidad de aprender. La siguiente sería el autoconcepto. Una variable contextual sería el autoconcepto. Quiere decir qué interés social le genera al estudiante este aprendizaje. Si el estudiante cree que esto le va a servir para su carrera o le va a servir para un futuro o le va a servir para su ambiente social, entonces él va a entender, a motivarse para aprender de una forma más adecuada. La siguiente serían las metas. ¿Qué metas tiene el estudiante con relación o qué metas le plantea al profesor con relación a la motivación? Entonces, estas metas persiguen tanto los aspectos personales como los situacionales. Entre las metas cabe destacar una serie de elementos relacionados con la organización y la enseñanza. Por ejemplo, cuál es el sistema de evaluación que vamos a utilizar, cuál es la actitud que tiene el profesor frente a este sistema de evaluación, cómo la vamos a organizar en la aula de clase y el tipo de tareas que vamos a colocar. Entonces, un ejemplo básico de esto sería, si queremos que el estudiante aprenda medicina, tenemos que ponerlo en un laboratorio, tenemos que demostrarle que el aprendizaje que va a tener en este momento le servirá para el resto de su vida, para ayudar a los demás. Si queremos que el estudiante vaya a ser un ingeniero, entonces tenemos que colocarlo en un ambiente propicio, hay que acercar o hacer muchos tipos de tareas de ejercicios y prácticas y reprácticas para poder alcanzar este conocimiento. Entonces, estas serían las variables contextuales. Y por último, entonces tenemos la emoción del estudiante. ¿Qué emoción nos muestra el estudiante al hacer la tarea o al realizar la actividad? ¿Cuáles son las características propias de la tarea, el contenido de la misma y las estrategias metodológicas? Entonces, el tipo de emoción se experimenta en realización de la tarea determinada por entonces la característica de la tarea, el contenido de la misma y las estrategias metodológicas. Para que un alumno se sienta motivado para aprender unos contenidos de forma significativa, es necesaria que pueda atribuir sentido a aquello que se propone. Es muy importante que el estudiante entienda, sepa, comprenda, le ponga sentido a lo que va a aprender para que éste se sienta motivado a aprenderlo. Muchas gracias.